hablando meramente de México, sigue esa frasecita en los sábados de parrillada, en los domingos de convivio, en la fiesta de la tía, que dicen, de política y de religión no hablen, porque se va a enojar Julián, se va a enojar Oscar, si piensas diferente. El diálogo se establece en las diferencias. Si solo nos juntamos los que miramos el mundo igual, qué aburrido. El mundo es plural y diverso, y de eso hay que hablar. La política es el bien común, la polis. Lo que nos interesa a todos, el bien común. Si no hablamos del bien común, somos egoístas, solo yo, mi familia, lo que sucede en la calle, en la colonia, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Eso es la política, la polis. Si tenemos que hablar de eso, y los niños tienen que ser educados, que escuchan en su casa, que discuten estos temas. ¿Qué hemos logrado con esta apatía? Que el mundo político sea para algunos pocos que se volvieron corruptos, que se repartieron el... que es feo hablar de política, nosotros somos buenas gentes, nosotros no hablamos de política, no nos interesa que se repartan el pastel unos poquitos vivales. Pero la culpa hemos tenido una sociedad desinformada, despolitizada. Esto nos va a llevar muchos años revertir esto. Hay que hablar de política desde los niños que aprendan en su casa, no tenerle miedo en el hogar. Sí. Y claro, vas creciendo y te pones a estudiar para poder abrir bien la boca. Vas a hablar del Código Penal que no lo conoces, de la Constitución que no conoces, del Código Electoral que no conoces. Entonces, viene la responsabilidad de decir, no conozco eso, me pongo a estudiar. Me pongo un cursito online a ver qué es el Código Electoral, cómo están las leyes, vienen elecciones, qué son los partidos políticos, qué son los candidatos. Y hay que prepararse, pero claro, es malo hablar de política, es el demonio, es la gente cochina, nadie Sí, sabe de nada. Pues ha sido una irresponsabilidad no hablar de política en las... a mí me lo han dicho, Fray, y ahora sí que lo digo aquí frente a cámara. Mi madre es una de ellas, que pues cuando yo les dije, quiero ser diputado local de aquí de Ciudad Madero, lo primero que me dicen, mijito, no te metas en esa, es pura porquería, es pura cochinada. Haz de cuenta que lo mismo que le hubiera dicho a mi papá, me voy a ir en una fiesta donde hay puros gays, puros homosexuales. Mi papá me hubiera dicho lo mismo. Oscar, ¿a qué vas? Ahí es pura cochinada, no te juntes con esa gente. Y a los dos les diría, es que precisamente me junto porque si las cosas están mal, hay que intentar cambiarlas y dialogar. Claro. Digo, en este aspecto, por la historia del país, comprensible, Ajá. hemos tenido una historia nefasta en iglesias y Estado. Digo, no todos los países de América han vivido la historia que México ha vivido. Nosotros hemos vivido 3 guerras religiosas, 3. Nos hemos matado entre mexicanos por tema religión. Por eso las leyes del Estado mexicano por la historia son fuertes y yo las apoyo, que todo el actor religioso, los que clero, no puede entrar en política partidista, Bien, ser bien, parte, bien. miembro o candidato, por la historia. Sí, sí. Ha sido nefasta esta relación. Acordemos que los obispos católicos trajeron hasta un emperador, y ese sí era comecuras. Juárez iba a misa, pero el Maximiliano no, ese sí era enemigo de las iglesias. Y lo trajeron, cuando se dieron cuenta los obispos que era más liberal que Juárez, lo abandonaron. Es decir, porque ellos querían que les tirara las leyes de reforma a Maximiliano. Y Maximiliano era más liberal que Benito Juárez, y ese sí era comecuras, no iba a misa, no quería los curas. Juárez iba a misa, se atravesaba de Palacio a la catedral, pero separó iglesia-estado. Sí, Juárez era muy creyente, pues estudió en el seminario en Oaxaca. No había universidades entonces en México públicas y todo esto, eran los seminarios donde se formaba la gente que quería estudiar. Juárez, en ese aspecto, era liberal, pero practicante religioso, podemos decir. No, Maximiliano no practicaba religión. Entonces, por la historia de México, somos de los estados laicos más fuertes en América Latina. Tenemos prohibido participar en política partidista en candidaturas. Digo, y yo lo apoyo porque es la historia de mi país, de México. Ajá, sí. Pero el resto de pero no quiere decir que no participe en política. No participo en política partidista, pero la gran política, la polis, por supuesto.
el bien común y las leyes. Yo siempre ando en trabajo de derechos humanos y tengo que conocer los códigos penales, siempre ando lleno de Claro, claro. abogados, en juzgados. Acabo de estar en la Corte Interamericana, represento a víctimas. Tuvimos una sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana. El juicio nos llevó a llegar allá 16 años de litigio con abogados y tribunales en México, 8 años en la Comisión Intera, y yo andaba en todas esas danzas. Tengo que saber y estudiar si voy a hablar de política y meterme. Y no soy abogado. Y no... No soy abogado, pero tengo que represento a víctimas. Tengo varios casos ante la Comisión Interamericana actuales. Ayer, a un caso que llevamos, le dieron la sentencia de 92 años que litigamos. Abarca, él es presidente municipal de Iguala, Sí, sí. por el homicidio de Arturo Cardona Hernández. Nosotros llevamos el asunto por la esposa y las hijas que son víctimas. Hemos llevado el asunto ante la Comisión Interamericana. Ayer logramos una sentencia, un juez federal lo sentenció a 92 años. Esa es la justicia que buscábamos. Eso es política. En eso sí me puedo meter, no en partidos políticos o Claro, candidaturas. claro. Yo, pero el resto de la sociedad tiene que, es el bien común, la justicia, digo, 100,000 desaparecidos en este país, oigan, en Argentina en el régimen militar fueron 33,000 desaparecidos y es durísimo. México van 100,000 y la gente ni se entera, ni marcha, ni se preocupa. ¿Qué esperan? Esto es peor que una guerra civil porque no se habla de política. Es que Estos son los estamos, resultados. Fray, como los caballitos de carreta. Bueno, no es mi caso, pero muchos están así de que yo no quiero ver porque ese tema es feo, ese tema es malo, me pone de malas. ¿Sí? Decir, porque no hablamos de política, decir, ¿qué tiene que pasar en este país para que la gente despierte, se sirve? Y la gente religiosa, es decir, la justicia es parte de la fe religiosa. Hay que volver un mundo más humano, más justo, más habitable, porque si no, esto es la ley de la selva, pero no se Regresamos, habla de claro. política, entonces, y ahora menos la gente le da miedo con la situación de violencia del país, no quieren hablar. No necesitamos juntarnos y hablar. Necesitamos que los niños, las nuevas generaciones hablen de estos temas, traten de comprender a su país qué está pasando, dónde estamos parados, porque no nos vamos a ir de este país. La otra salida son los No. migrantes, pero muchos no nos queremos ir. Queremos solucionar desde aquí para el futuro de las nuevas generaciones de México. México es un país maravilloso. ¿Qué ha pasado? Eso es político, por supuesto, entender. Y luego juegan en el rol los partidos políticos y las candidaturas. ¿Qué opción? Igual es múltiple y diversa. Es decir, yo puedo tener opciones, preferencias y fobias como todo ser humano, Ajá. partidos que no me caen bien, sus plataformas, pero primero las Persona que no me cae estudios, bien, sí. estudios, a la gente le preguntas por quién vas a votar y no sabe las plataformas de los partidos que presentan. Decir, oye, porque entonces es una irresponsabilidad, no sabes a qué vas a votar. Ahora, Fray, perdón que lo interrumpa, con eso que está diciendo, porque aquí hubo en Tamaulipas una elección extraordinaria. Tenemos la tecnología de que ahorita estamos en videollamada, de que usted puede poner Oscar Lamberto Saucedo Huerta o puede poner Fray Julián Cruzalta y le sale en Sí. Google, en Wikipedia, todo lo que ha hecho para poder saber quién es Julián, Y quién lo es que no he Oscar. hecho, y los que Ajá. piensan contra mí también ponen montonal de páginas en contra, digo. No, me refiero que la información está, Está, uno puede buscarla. es por la irresponsabilidad política, nos formamos, decir, porque si me cae bien, es que está simpático, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Qué plataforma? El partido por el que va, ¿qué plataforma tiene? Todo eso hay que estudiarlo con una... Esa es la ética, soy Sí. responsable. Un voto responsable, podría Claro, decirse. decir, ¿por qué? No hay varita mágica, no se va a componer, porque luego queramos varita mágica, decir, no es un país que venimos de una degradación ética de muchísimos años. Entonces, un candidato, por mucho que se esfuerce, pues mejorará el asunto, pero requiere muchos periodos para ir componiendo este desastre. Es decir, no hay varita mágica de decir, No. hay un engranaje político
porque como no se habla de política, se pudrió, es un tema bien podrido. Dejamos que se pudriera. Nadie, la gente bien portada no quería entrar a la política ni hablar de política, que eso era de gente sucia. Y nos involucra a todos al final las decisiones políticas, es el bien común, nos beneficia o nos afecta a toda la sociedad. Ahora, yo tengo, Fray, un video de muchos que están aquí en mi canal de YouTube y en mis redes, y tomo la dualidad, perdón si estoy mal en comparar, cuando dicen, es que todos los sacerdotes con los niños, que son como el padre Maciel, o que todos los políticos son rateros, y yo les digo, hablando con mi familia, les digo, discúlpenme, pero si allá afuera hay 10 cochinos políticos rateros o 10 sacerdotes malos, pues aquí en la casa hay uno que no lo es. ¿Por qué la gente, tanto cuando juzgan, igual a los gays, a los homosexuales, cuando dicen, es que todos me van a convertir o al niño me lo van a enfermar? Pues no es un virus que se contagie. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Yo no entiendo. porque es muy fácil simplificar blanco-negro. Es muy fácil porque es la pereza mental de no mirar que es diverso y múltiple. Tal persona, tal político, tal sacerdote, tal homosexual. Es decir, pues hay homosexuales ladrones y porque son parte de la humanidad, Sí, sí. mentirosos como cualquiera, no por ser homosexual es un santo. Es decir, la condición sexual no te hace mejor ser humano ni peor. Dios, hay de todo, cada quien la historia. Pero la cosa es generalizar. El problema es que se generaliza. Es homosexual, es mala persona de entrada. Es un delincuente. Entonces entran con los delincuentes en las cárceles, entran. ¿Cuál es el delito? Pues cero. Hay países donde es pena de muerte, más de 10 países Sí, actualmente en el mundo. Es pena de sí. muerte. Es decir, cuando uno mira eso, tenemos mucho que evolucionar como especie, nos falta mucho todavía. Y En en derechos humanos, todo derechos eso. humanos, decir. Hay gente que todavía está enojada con el concepto de derechos humanos, todavía no acepta que exista eso. Es decir, sí, somos seres humanos y tenemos una dignidad que no nos la quita. Sí. Aún los que están en la prisión, que es un problema en las prisiones, que había que trabajar mucho eso, esa gente está porque pues no tuvo para pagar abogados. Los verdaderos ladrones están fuera, son banqueros, que esos roban a todos, nos roban. O Sí. sea, porque es legal, no están en la cárcel. Pero si hay un ratero en serio, son los dueños de los bancos. Y a la gente no les tiene miedos, don fulano. Un pobre raterillo que no tuvo abogado, que se robó, no tiene para sacarlo, pues Esos 10 de años. cuello blanco, que se les llama de cuello Eso, blanco. eso sí son de miedo, que te quitan tu casa, te cobran interés sobre interés. Digo, porque es legal, no, pero o sea, en otro país serían delincuentes terribles, saquean, ve las No, ganancias. y lo que dice usted, Fray, tristemente, y no dejamos el primer mundo al lado. La justicia Corrupción se hay en puede todos lados. comprar. La justicia se puede comprar. Claro, claro, montonal de tribunales de los estados donde los magistrados pues venden las sentencias, todos los juicios familiares, quién se queda con los hijos en broncas, pues el que paga más y corrompe a la autoridad judicial le dan la patria potestad, eso es tan común en los pleitos de las patrias potestad, a los peritos psicólogos compran los peritajes, es decir, pues terrible. Tenemos muchísimo que cambiar. Luego, el poder judicial en el país no está bien tampoco. Sí, Todos los jueces no es sinónimo de justicia, es de mucha corrupción. Muchos quieren ser jueces no por el salario, por por lo la que ganan. corrupción que va a llevar. Sí, Jueces, por ejemplo, él se casa con una abogada litigante, ella es jueza y su marido es abogante. Los casos que llegan a su juzgado los gana el marido siempre. Eso es corrupción, tenía que estar impedida esa jueza a mirar ese asunto si el litigante, o al revés, él es el juez y la litigante es su esposa. Y se hinchan de dinero 10, 15 años, siempre su pareja va a ganar los casos porque viven en la casa. Eso es de impedimento. sí. Yo no puedo ser juez y mi pareja litigante. Tráfico de influencias a la Eso es descarada. tan común en este país, es decir, nos falta mucho.
Pero eso hemos llegado porque no se habla de política en las casas, lo hemos permitido, o sea, somos corresponsables, porque es muy fácil nomás tirar contra los jueces. Bueno, ¿por qué se está dando esto? Porque Porque uno no, lo permite. lo hemos permitido muchos años. Porque como no, no somos sucios, no somos cochinos, no hablamos de política. O sea, hasta ya son las consecuencias de no hablar de política en la casa.